La crisis de Colo-Colo es transversal, lo hemos visto en los últimos partidos, lo hemos visto en las declaraciones de prensa, lo hemos visto en todos lados, pero todo apunta a que parece que hay un solo culpable, Jorge Almirón. ¿Es real esa información? ¿Es verdad que el DT siempre es el responsable de las crisis de los equipos? Acá comienza Camarín 90. Fuerte el aplauso para Camarín 90 que empieza, vamos. En este capítulo donde hablamos de técnicos, de las responsabilidades que tienen los técnicos en las crisis de los equipos, donde muchas veces son el principal sospechoso y candidato a dejar el cargo o a perder la relevancia cuando las cosas andan mal. Pero es verdad eso, vamos a poner a prueba esta tesis a propósito de lo que está viviendo Colo-Colo, que ya de centenario bastante empapado, ¿no? Queda muy poco a propósito del mal momento deportivo y lo que ha venido viéndose sobre todo el pasado mes de abril. Y donde Jorge Almirón ha sido uno de los más criticados en este proceso. Vamos a saludar. ¿Cómo le va? Comercial de Peremo, Eso, gracias. Se me faltaba una palabra. Gracias, Mati, por invitarme a tu programa. Fue un placer. No, este programa es de todos, es de ustedes, también de la gente. No escuche tanto a Cristian Arcos, un humilde servidor. Y por este otro lado, representando también a la gente de Colo-Colo, un amigo de la casa, Edson Figueroa. Vamos. ¿Cómo están? ¿Qué más sabe de Colo-Colo? Ya me voy sintiendo de la casa. Es que ya sí, se está repitiendo la visita. Abre el refi de repente. Hablando de crisis, ¿no? Un empate con Ñublense, que no sé si tapa de todos modos lo que fue la seguidilla de goleadas, digamos. Fue extraña la sensación en el Monumental ayer. No sé si a Cristian que estuvo le pareció lo mismo. Porque termina el primer tiempo y el hincha ya vislumbraba otro 4-0. Pero creo que quedó con esa sensación que le gusta mucho al hincha de Colo-Colo, que al menos hubo actitud. Porque el hincha de Colo-Colo puede transar jugar mal, pero que no haya actitud, eso es intransable. Y siento que le bajó de cierta medida la carga negativa que venía por un mal resultado. Para Colo-Colo es un pésimo resultado empatar con Ñublense. Además, este Ñublense no viene para nada bien. No, de hecho, da la mitad de la tabla literal, casi un poquito para abajo. Tuvo cambio técnico, llegó Ronald Fuentes, etcétera. Pero creo que quedó más tranquilo el hincha, pero no amaina para nada la tremenda crisis que está teniendo Colo-Colo. Sí, que es estructural, digamos, atraviesa distintos lados. Me corro para acá, le pregunta a Cristian. Hablemos de lo que planteamos en la previa, ¿no? ¿Es el DT siempre el responsable? Yo creo que hay un tema de cargo y de mando que le otorga una responsabilidad importante, súper importante, aunque no sea evidentemente el único responsable. Las crisis nunca tienen un responsable, los éxitos tampoco tienen un responsable, ¿no? Éxito y fracaso se parecen en eso, digamos, no es una causa, no es un responsable y tampoco ocurren de un día para otro, ninguna de las dos cosas, ni el éxito mayúsculo ni el fracaso total, ninguna de las dos cosas ocurre de un momento a otro y hay señales intermedias. Ahora, por una cosa de mando, si se quiere, el entrenador es responsable porque el fútbol no es justo en ese punto de vista, ¿no? Pero el fusible es el entrenador. Lamentablemente el fusible es el entrenador. Porque tú dices, ¿son responsables, digo, los jugadores? Sin lugar a dudas que son responsables los jugadores. ¿Son responsables los dirigentes? En Colo-Colo ni hablar. ¿Vas a cambiar a 20 jugadores? No. ¿Vas a cambiar a 8 jugadores? Tampoco. ¿Vas a cambiar a 6 jugadores? Tampoco. ¿Vas a cambiar a toda la directiva? Tampoco. Pero eso pasa, es la historia del fútbol. Digamos. Sí, no, es transversal. Por eso también queremos hablar más en general, porque siempre pasa, y ha pasado en Colo-Colo ahora, pasó en la U hace unos años, ha pasado en Católica antes del tetracampeonato, etcétera. Suma y sigue los ejemplos. El técnico siempre es el primero en ser apuntado. Y también es un bálsamo muy bueno a la hora de generar cambios. Y es un poco lo que se anticipa cuando viene una crisis que el técnico pueda significar ese bálsamo. Y en el caso de Colo-Colo, lo hablábamos en la previa, hecho con Edson, es una estadística bien extraña lo que pasa con Almirón. Equipos con técnicos que fueron campeones que salen por la puerta pequeña, digamos, del Monumental. Hay varios ejemplos. Está Tocali, hablamos. Bueno, el caso de Almirón, que Guede, ¿no? El Cotosierra, Guede, Tito Tapia. Y son todos en el tiempo, en los años hasta Gustavo Quintero. Digamos. Hasta Quintero. Pero Quintero pierde. Bueno, su último año un poquito más suave. Sale con un guachipato y deja el cargo. Claro. Ganando la Copa Chile, sí. ¿Cómo interpreta esto desde el punto de vista más colocolino, ¿no? Que el hincha o la sensación sea como se sale campeón y se olvida rápidamente lo que se puede generar con un técnico o de cómo se arma un proceso en Colo-Colo. Mira, voy a ir un dato de dalealbo.cl. El otro día hicimos... Sí, vamos a aprovechar de pasar publicidad. El otro día hicimos una encuesta. Votaron 6.000 personas de si tenía que salir o no Jorge Almirón. Y el 52% dijo que sí.
pero el 48% dijo que no. Claro. Y me llamó mucho la atención porque por lo general cuando se dan estas campañas es muy categórica la diferencia, que se pide la salida del técnico. Y me parece que es claro, yo creo que el hincha lo entiende. Pero yo creo que lo que grafica es que en este momento, en esta crisis en particular, porque me pasa en la campaña de Mario Salas, me parece que había un consenso que el técnico tenía que salir. Hoy hay mucha molestia con los jugadores. Sí. No siempre se da cuando sale un técnico que haya tanta molestia con los jugadores. Y me llama la atención, he escuchado a Cristian hablar al respecto a distintos medios, de lo que genera, por ejemplo, Esteban Pavé, el capitán, que genera... Un rechazo muy transversal. Pocas veces vi tanto rechazo a un futbolista formado en casa en Colo-Colo. Tal vez lo que le pasó a Gabriel Suazo, pero eran circunstancias distintas. Y Gabriel Suazo tenía mucha menos responsabilidad que Pavés en ese momento. Era un cabro de 21, 22 años. Pero sin embargo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que plantea Cristian. Nunca el responsable 100% del técnico. Cuando los equipos son campeones son los futbolistas los que salen en la foto, no sale el entrenador, y cuando se pierden los campeonatos el técnico no solo el que no sale en la foto, o sea, es no solo el que sale en la foto, sino es el que se tiene que ir siempre. Siempre pasa. Y aquí yo tengo una duda, porque yo en Colo-Colo y en el fútbol he visto técnicos que han partido mal y que revierten situaciones. O sea, en Colo-Colo, Gustavo Benítez el año 95. Le costó y le costó Benítez, mucho. Tocali también. Tocali también, en un partido Tocali estaba chao. con Ñublense, precisamente fue el punto de inflexión. Sí. Lo termina ganando y es campeón después ese año. Arturo Salá en su momento, que cuando Salá, llega 86. le cuesta mucho. Pero un técnico que tuvo éxito y que después vienen las malas, que la revierta, yo no recuerdo. No recuerdo ese escenario. Claro, como que baje y después logre volver a encaminarse. Sí. Ese tipo de recuperación. Ahora pasa que los equipos grandes, en todos los países, tienen ecosistemas que son distintos, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucha prensa, hay jugadores distintos, jugadores de recorrido, jugadores que ya son campeones, ¿no? En muchos de los casos. Y de pronto ocurre, y me parece que en Colo-Colo también está pasando, que hay ciertos jugadores, no te digo que estén conformes, digamos, ¿no? Pero que en haber alcanzado el título el año pasado, de la manera como lo alcanzan, con una remontada importante, es como que ya te bajaste, ¿no? Bajaste un poquito la intensidad, de manera consciente o inconsciente, pero bajas un poquito la intensidad. Ya le hiciste, ya pillaste a la U, ya le ganaste el título a la U y se produce. Claro, hiciste lo más difícil. Pero Colo-Colo como que siguió destapando champaña después de eso. Todavía está O sea, el título del año pasado. Digamos. Pero me parece que Almirón también cayó en eso. Porque Sí, claro, cada vez todo que el le rato. pudo tocar la oreja a Gustavo Álvarez. Lo hizo todas las veces. Sí. Sí, Tuvo hartas declaraciones cruzadas. El caso Almirón, el caso del espionaje, ayudó mucho también a que la pelea entre ambos clubes se mantuviese después del campeonato. Que voy a apelar, que no me acuerdo cuántos tribunales apeló la Universidad Pero de Chile. ahí fue muy inteligente Álvarez, que no entró en esa pelea. Claro. La U entró en la pelea, pero no Álvarez. Pero no Álvarez. Pero no sí lo Álvarez. hizo Almirón. Yo recuerdo Pero que sí lo hizo habían Almirón. pasado meses, da una conferencia de prensa y dice, bueno, un técnico que pierde un campeonato con 10 puntos de ventaja en cualquier lugar del mundo lo echan. Claro, ¿Se acuerdan como- de esa declaración? Para mí es Sí. muy llamativo. Entonces entró en esa dinámica, entró en ese juego. Y si entró el técnico, ¿cómo no iban a entrar los jugadores? Sí. ¿Qué más le hizo a Colo-Colo? Esto es fútbol ficción. Obviamente. Pero no jugar la Supercopa. ¿Se imaginan el primer partido del año? Era la Supercopa Colo-Colo-La U. Con todo lo que se habían dicho. Con todo el fuego que existía respecto a eso, Sí. que era un partido imperdonable. No se podía perder. Y Colo-Colo sí No. tiene muchos jugadores que son competitivos. Pero ¿qué vino en Colo-Colo? Un relajo. Partimos con la Copa Chile, vamos a jugar con San Felipe, vamos a jugar con Limache. Como que el primer partido en serio, y yo lo dije en uno de los programas, hoy comienza el año para Colo-Colo. Y era el partido de Copa Libertadores, el debut con Bucaramanga. Y ya estábamos a abril Y recién había un desafío a la altura de lo que se supone que iba a ser Colo-Colo este año. y seguían en esos festejos que estábamos hablando. Antes recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube acá Minuto 90 para no perderse Reino Fútbol, para no perderse Camarín 90 también. Ahí está la campanita para que estén atentos a todas nuestras publicaciones, también para que no se pierdan nuestros shorts en YouTube y todo nuestro contenido acá en Minuto 90. Comenten, súmense a la comunidad junto a nosotros. Seguimos hablando acá del tema de técnico y Colo-Colo y también cómo se llega un poco a esa crisis. Tú estabas hablando de la Copa Libertadores, que creo que también es el punto de inflexión para este Colo-Colo. Como que se enfrenta a una realidad que ya era un poco ineludible, ¿no? Colo-Colo no está consiguiendo los resultados. Campeonato nacional, incluso por la estadística del campeonato pasado, estamos más o menos relajados.
porque venían más o menos parecidos al año pasado, porque se supone que el desafío es menor. Porque algún día va a jugar los partidos pendientes Porque que algún tiene. día Con los pendientes. El hecho de que hayan 3 partidos pendientes hace que uno mire la tabla como medio engañoso. Pero la tabla era mentirosa el año pasado también. Exacto. La tabla, en rigor, la U nunca le sacó 10 puntos de ventaja a Colo-Colo porque Colo-Colo no había jugado los partidos. Entonces nunca esa ventaja era comparar números de un equipo que había jugado más partidos que el otro. Claro. La tabla es cuando tiene la misma cantidad de partidos jugados y ahí se acerca mucho Colo-Colo y ahí efectivamente lo alcanza, pero en rigor lo alcanza a sacar 2 puntos, Pero 1 punto. además la realidad era bien distinta, porque tú veías ese Colo-Colo y decías, Juega bien. Colo-Colo va a ganar esos Juega partidos. bien, Sí. claro. Hoy tú dices, no sabes si los va a ganar. No, Y claro. además, y si no los gana, va quedando en la parte baja. Sí, bueno, claro. Colo-Colo partió mal el año pasado. Partió con dudas. La primera rueda pierde 5 partidos. Sí. Y cuando juega con suplentes con Ñublense, creo que fue, que también pierde 3-0. Pero ganó lo que tuvo que ganar. Yo creo que ahí hay una diferencia. Porque Claro. el primer partido en la Supercopa con Guachipato, que después terminó en octubre, pero ese partido Colo-Colo lo estaba ganando y lo estaba ganando bien. Sí. Después recuerdo, Nadie diría que ese partido se iba a empatar por alguna razón. Ese partido estaba más o menos ganado. recuerdo que hay un partido en Santa Laura, que es el primero del campeonato, que Colo-Colo lo gana. Con 3-0. Arturo Vidal jugando y que a todos Arturo nos Vidal sorprendió. jugando. Y después viene el primer partido internacional con Godoy Cruz, que para mí fue una de las mejores actuaciones del año de Colo-Colo, jugando como visitante, que era la fase previa de Copa Libertadores. Sí, y ahí Y mostró después solidez. en medio pierde el clásico con la U, pierde algún partido, pero tenía ya un margen de acción que lo dejaba bien en lo internacional, que tú decías que en el campeonato lo podía revertir. Sí. Pero hoy, Hoy día no parte del 2025. es que yo no sé si todavía... Futbolísticamente no, Colo-Colo todavía no. ¿Cómo juega Colo-Colo 2025? No sabemos cómo juega Colo-Colo 2025. No, Juega con 3 en el fondo, con 4 en el fondo, con 5 en el fondo, juega con extremos, juega con un punta, con 2-9, con 3, con... ¿cuáles son los 11 que elige? ¿Cuáles son los No 11? sabemos. ¿Cómo juega Colo-Colo Voy- 2025? Voy a sacar el carnet. Por favor, ayúdeme, porque eso me hace Cristian- ver mejor a mí. Cristian tiene algo más de experiencia que yo. No tanta, pero tiene más experiencia. Yo no recuerdo en un año calendario, estando en el mes de mayo, que un equipo como Colo-Colo no tenga un partido bueno en el año. Sí, no tiene ningún partido. Porque tiene minutos contra tiene Coquimbo, secuencias, tiene minutos con ráfagas. Fortaleza, Sí. minutos con Racing. Incluso con Racing. Pero por ejemplo, la Católica, que anda muy mal este año, uno dice, tiene el partido con Everton. Claro, tuvo un partidazo donde ya, de hecho, se pensó que podía ser el punto de inflexión Pero, para pero, Católica. pero para mí es muy llamativo. Un equipo grande en el mundo que en tantos meses no tenga un partido bueno. Porque a veces lo ganan por la gente y terminan ganando y juegan un partido bien. Acá no hay un partido bueno de Colo-Colo. Bueno, el de San Felipe podría ser, el de principio de año. Sí, pero- parámetros a ser San Felipe en Exacto, Copa Chile, un ¿cachai? equipo de primera vez, me parece. Ahora, el tema es qué es lo que hace Colo-Colo para salir, ¿no? Primero yo creo que tiene plantel para salir. Eso es lo primero. Plantel O sea, el tiene. plantel tiene de sobra. Jugadores tiene. No sería extraño, aunque parezca una locura hoy, decir que Colo-Colo puede pelear el campeonato. No, yo creo que no es una locura con los jugadores que tiene. Evidentemente jugando de otra manera. Pero ayer el segundo tiempo te muestra otra cosa. te muestra que podía, o sea, que puede. Y hay otro tema más, si se quiere, más cíclico, ¿no? En general, en las crisis de Colo-Colo históricas, ¿no? Ha logrado salir o reflotar mirando hacia adentro. O sea, la historia de Colo-Colo te demuestra que en momentos de crisis mira la cantera y saca a jugar a la cantera. Así empezó a jugar Caselli, así empezó a jugar Chamaco, así empezó a jugar Arturo Vidal, así empezó a jugar Matías El equipo de la Fernández, quiebra, sin ir más el lejos. equipo O de sea, la quiebra. Así empezó a jugar Claudio Bravo, así empezaron a jugar todos en la historia de Colo-Colo. Hoy día ese puente tampoco se ve tan nítido, ¿no? O sea, la- jugadores la- que te la- estén empujando. La campaña de Tito Tapia, que llegó como interino y La se del queda en 2013, Colo-Colo, claro. es porque le gana un clásico a la U. Y en un clásico que aparece de titular Juan Delgado, que no Claro. estaba considerado, Y que termina consolidándose al año siguiente. fue la Pero- consolidación de Esteban Pavés, de la mano de Tito Tapia. Y fueron varios jóvenes que fueron debutando de la mano de Tito Tapia. Pero hoy Sí. uno dice, y no solo dice por ver el fútbol joven, hoy uno lo puede ver por YouTube. Tú vas a la selección chilena sub-20, o estaba Leandro Hernández. y No todo. hay muchos jugadores de No, Colo-Colo. jugó muy poco. Leandro Hernández no era titular, era suplente. Entonces, uno, ¿dónde va a echar mano Colo-Colo? Claro. Francisco Marchán, cuando entró, jugó bien, pero me parece que no es, no sé, pues un Pablo Contreras que debutaba y tú decías, este es bueno. Este bueno el tiro. Nico Córdoba, Claudio Maldonado, que Sí, el mismo Suazo que mencionaron, Gonzalo Fierro cuando empieza a jugar también. Siempre empiezan a hay un jugar, niño, es como- hay un Golden Boy Y que ojo, anda dando no vueltas. estamos hablando de los Vidal, que son extraordinarios, no estamos hablando de jugadores que te mantienen campaña. David Enrique, no sé, No, tú y- jugabas y decías, estos van a jugar. ya, ahora lo que viene, porque tú planteas el tema de los jugadores jóvenes, en Chile existe una regla. Y el minutaje que tiene que cumplir Colo-Colo ahora, en medio de una crisis, ya va a tener que forzadamente
Claro. tener que jugar con uno. Y probablemente partidos completos, porque ya jugar mitad de partidos para llegar a ese minutaje no te alcanza. El año pasado igual estuvo al Lo cumplió en el último en el partido. último partido. En el último partido. Tenemos imágenes para recordar el paso de Colo-Colo por la Libertadores, ¿no? Y a propósito quería retomar un tema, Cristian, que dijiste tú, que no sabemos a qué juega Colo-Colo. Aquí Colo-Colo jugó de dos formas. Y una fue bastante más efectiva que la otra, ¿no? Sí, porque ahora yo creo que efectivamente desde lo ofensivo es un partido donde tú hiciste de visita 3 goles y los ibas perdiendo 3-1, en algún momento ibas perdiendo 2-0, o sea, hay un tema anímico, pero futbolístico me parece que fue un partido pobrísimo de Colo-Colo. De partida, si tú haces 3 goles y no ganas el partido es porque no jugaste bien. Claro. O sea, no. Y ahí ya habían ciertos campanazos de alerta. Yo creo que nadie se esperaba el desastre que venía posterior, pero fue un muy mal partido de Colo-Colo. Con un Bucaramanga que, perdónenme y con todo respeto, no va a llegar a semifinales de Copa Libertadores. No, pues, pero estamos de acuerdo. Es que siempre que se perdís con equipos brasileños, no, estos van a pelear la Copa Libertadores, los argentinos van a estar arriba. Ahora es un equipo quita puntos. Es un equipo quita puntos. Le fue a ganar a Racing sin público. O sea, le quita puntos a Fortaleza. El grupo está muy cerrado. Pero hasta en un la grupo, última fecha se cerró. en un grupo donde está Bucaramanga y está Colo-Colo, Bucaramanga no puede tener más puntos que Colo-Colo. Además, el momento que se juega el partido, porque hay equipos que crecen en el transcurso de la Copa Libertadores, ni hablar los brasileños. Empiezan a jugar en la segunda rueda. Pero Bucaramanga venía recién de un cambio de técnico. Había llegado un par de fechas antes Leonel Álvarez. Venía de una crisis defensiva. Sí. Defensiva. Yo veía los partidos, por el lado izquierdo, le ganaban la espalda todas las fechas. Sí. Y Colo-Colo jugó sin extremo en esa zona. No, Colo-Colo. De hecho, entra Zavala y cambia el partido. Cambió el partido de inmediato. Entonces creo que fue un partido mal planteado por Colo-Colo y con muchos errores defensivos, que es la tónica de la temporada. ¿Este fue el mejor partido de Colo-Colo hasta ahora? ¿El partido con Fortaleza? Acá en Monumental. Hasta el primer tiempo. La tragedia, ¿no? A mí me gustó el primer tiempo con Racing. Sí. Que termina ganando, a diferencia de este. Sí, el primer tiempo con Fortaleza me pareció competente a mí. La primera media hora, bien, de hecho. Y después bajó un poquito, considerando el calibre también del rival, que los equipos brasileños siempre son complicados para los equipos chilenos. Ahora, este partido es un simbolismo total va a pasar la historia de lo que viene, ¿no? Muchísimo. Colo-Colo venía mal, sí. Colo-Colo venía complejo, sí. Venía con líos directivos, dirigentes que se agarran a combo, sí. Pero es simbólico, es una tragedia fuera del estadio, es una tragedia al interior del estadio, es un día 10 de abril de 2025. El centenario de Colo-Colo en buena medida no se festeja y no se celebra y no se conmemora por el 10 de abril de 2025. Mira, están así. Yo amo el fútbol. Es algo que me gusta y lo he dicho siempre, soy colocolino y muy colocolino. Yo me crié en el Estadio Nacional cuando chico. No lo sabía. No, cachado. Y después en el estadio... Reconoce amor por Colo-Colo. La cuña que quedó. y después en el Estadio Monumental. Siempre. Y ese día yo no tengo recuerdos del partido. Por eso te digo, a mí me gustó el partido con Racing. Porque yo a las 6:15 aproximadamente de la tarde, a mí me habían dicho murieron 2 hinchas. Y yo estaba con Rodrigo Valenzuela, también periodista que trabaja al lado mío. Si este partido no se puede jugar. No se podía jugar. Era lo único que pasaba por mi cabeza. Después podemos analizar por qué se jugó el partido, si se sabía o no se sabía. O sea, si yo supe por gente que estaba trabajando en el estadio, claro, esto se sabía. Esto se sabía aquí. Lo sabía Colo-Colo, lo sabía la Conmebol, que aquí ha pasado como turista la Conmebol. Aplica castigo y está bien porque están dentro de la norma, pero la Conmebol decide que se juegue partido. Y la Conmebol tampoco se va a arriesgar a involucrarse de esa forma. La Conmebol hizo que se quedaran una hora los jugadores esperando para retomar. Querían que el partido finalice. Querían que el partido se retomara. O sea, eso dice mucho. Después esto nos va a terminar. Tendrá que pasar el tiempo. Los años, ojalá fuese más rápido. Pero también hay que hacer un análisis de todo lo ocurrido. Sí. Porque uno puede decir, ¿están invalidadas las avalanchas? Absolutamente hay que invalidarlas. No se pueden permitir. Los comportamientos de la gente no se pueden permitir. Nadie puede invadir una cancha de fútbol. Este concepto que existe, las canchas son sagradas. Nadie la puede invadir. Pero también tenemos que sacar como conclusión que nadie puede morir en un estadio. O en las inmediaciones de un estadio. Y en las circunstancias que murieron. Acá, a nivel país, también se tiene que llegar al fondo de la investigación y hay procedimientos que no pueden ocurrir. Pues acá un carro policial no le puede pasar arriba a 2 personas. Este hecho, claro, aislado entre comillas en lo deportivo, porque es distinto a todo lo que había pasado en el fútbol este año, pero no aislado de la realidad país que tenemos. Como esto al final fue la muerte de 2 menores de edad. Ya fuera de lo futbolístico fue un tema nacional, digamos. O sea, la tragedia, lo que significó no solamente para Colo-Colo, sino para el fútbol chileno. Hoy día a mí me toca ir a cubrir partidos, voy a cubrir a la U, al Nacional, y ampliaron el cerco y multiplicaron. Cambió todo. Las tragedias cambian cosas. Cambia todo. El tema es que no podemos normalizar las tragedias
ni hacer como que no ni pasaron. normalizar las conductas, porque aquí me pasa Claro. mucho que dicen, cuando tú cuestionas cómo fue la muerte, estás validando a los delincuentes. No, al contrario, tenemos que tomar postura respecto a todo lo que ocurre. Sí. No podemos ser ciegos. Y ya es hora. O sea, yo soy fanático del fútbol, lo decía. Tengo una sobrina que es fanática. Yo he convivido en el estadio. Yo no la llevo al estadio. Y uno que va al estadio sabe convivir, sabe dónde hay más peligro, sabe en un momento Claro, que te tienes que mover. Claro, pero el resto no. ¿Qué le digo a mi hermana después si le pasa algo? Sí, claro. No, imposible. Y eso no puede ocurrir, digamos. No puede seguir ocurriendo. Y yo siento que con eso le privo felicidad. Mira lo que te digo. Sí. Le privo felicidad porque le gusta muchísimo, tanto Claro, como a ¿cómo mí. no? Claro, o sea, cualquiera que le guste el fútbol quiere ir al estadio. Es natural, digamos, la consecuencia natural de una Ve cosa. la baja de público desde el Sí. partido con Fortaleza Pues, a hoy en el es- Estadio Monumental. No, es muy No notorio. es la mala campaña, es el resultado de lo que pasó. Sí, porque con malas campañas Colo-Colo ha llevado gente al estadio. En Sí. otros momentos, en otros años. bueno, de aquí en adelante partido con Racing, ya habiendo pasado un montón de cosas entre medio, sin partido, sin público, y por alguna razón increíble, ahora se ve increíble, Colo-Colo casi lo gana este partido. Yo creo que debió haber ganado ese partido. Desde el juego yo creo que debió haber ganado ese partido. Y creo que con público lo gana. Dicen, los de afuera no juegan. Cuidado, no juegan, pero se siente distinto. Hay una presión distinta. En los equipos grandes, jugar con público, con tu público, los equipos grandes, donde sea, es muy relevante. Porque efectivamente se produce una presión distinta. Habría Eso sido ocurre distinto. en todas las canchas del mundo con los equipos con convocatoria importante. ¿Qué se ha pasado si ganaba este partido Colo-Colo? ¿Tenía algo que decir a No, propósito de esto? que tengo una fantasía que ronda en mi cabeza en torno a este partido y también dos factores que fueron muy importantes. Uno, para mí, hay algo táctico de Jorge Almirón que tiene que ver con la salida de Lucas Cepeda. Creo que Sí. te cambia el partido, te da una señal al equipo de hay que meterse atrás y que te complica mucho. Y muy pronto. Y muy pronto. Y muy pronto. Y que estaba siendo muy determinante. Un jugador que no se cansa como Lucas Cepeda. Me parece que tenía que seguir en el terreno Que hasta de aquí es juego. uno de los que ha salvado el año en Colo-Colo. Y hay consenso absoluto de que es así. O sea, el que ha salvado las papas. Sí. Después, lo que se produjo con el lateral y los errores y la Que son- desobediencia a las instrucciones de Almirón. Son errores que son... Regala su lateral primero por parte de Wingberg. Después la marca, lo que le dice a Marcos Volado y no llega al primer palo. Hay una secuencia de errores que son gigantescas. Sí. Y después Sí. mi fantasía, que tiene que ver también con parte de la crisis de Colo-Colo. De decisiones que se tomaron a principio de año o de cosas que ocurrieron a principio de año. Yo imaginaba en ese lateral a Maximiliano Falcón en el primer palo, sacando la pelota a un cabezazo, celebrando la jugada en la cara a los jugadores de Racing y con dos jugadores de Racing expulsados por la provocación de Falcón. Una película completa. Pero Una lágrima cayó por la O sea, mejilla de Edson. es que creo que también, y me lo han dicho ahora, cosas que ocurrieron a principio de año. Por ejemplo, renovar a Cortés. Después Uy, de qué- todo lo que ocurrió, en Colo-Colo hoy lo sienten como un error. Sí. Fue un error, claro. Hoy día con el diario de hoy día, sí. La pero- salida de algunos jugadores también la la salida de reconocen Falcón, como la salida un de error. Gil. Y lo de Falcón, ahí saco de responsabilidad a la dirigencia, que soy crítico de ella. Fue toda del jugador que quería partir, Quería ir. pero no estaba dentro de los pronósticos. Y la decisión que se toma es que se va Falcón y que se queda Emiliano Amor. Claro. Porque Porque Vegas en el ya era fondo- refuerzo. Vega ya estaba. Pues, Vega ya Ya estaba. era refuerzo, pero creo que defensivamente Era- afectó mucho. No, y habló también muy mal del desorden. Si al final se generó todo un desorden en el verano, bueno, hablando de desorden, después de este partido ya vendría la debacle, ¿no? Como el partido con Fortaleza, que fue un balde, entre comillas, porque la situación ya estaba más o Pero menos. ¿sabes insostenible. qué? A mí me pasó con el partido con Fortaleza, no sé si les pasó a ustedes, que Que fue muy rápido también no todo. no me sorprendió nada el partido con Fortaleza. O sea, me parece que estaba cantadísimo. Cantadísimo. El resultado probablemente es más abultado de lo que uno pensaba. Pero estaba cantadísimo que Colo-Colo no llega bien parado a ese partido. No llega bien parado desde lo futbolístico, desde lo anímico. Estaba todavía en la penumbra el tema de la sanción, del castigo al Estadio Monumental. Los líos administrativos seguían, el equipo seguía sin jugar. Colo-Colo estuvo un mes sin jugar en el campeonato. Estuvo un mes sin jugar en el campeonato. Entonces, me parece que Colo-Colo llega muy mal parado y ese partido para mí es, junto con el de Limache, que tiene 4-1. que tiene otra circunstancia, son los partidos más malos que yo le he visto a Colo-Colo en harto tiempo. Sé que En años. a mí me pasó algo con el primer partido con Limache, no el de la goleada, el primero, empate. que también... ¿En el Monumental? No, lo gana. El que lo gana justo antes. En Quillota, justo Ah, antes del partido ya, con ya, ya. Fortaleza, Gol de Popín. que lo gana Limache. Ese partido y él con Fortaleza, hay una frase que yo detesto en las malas campañas de los hinchas.
y dicen, tienen que mojar la camiseta. Mojar la camiseta. Es la primera frase. Sí. Es la primera frase y yo siempre digo, no, si tienen que jugar bien. Por lo general los jugadores corren. La camiseta la entregan mojada. Y por lo general el futbolista más criticado, vamos a la campaña de Gabriel Suazo en la campaña del descenso. Era el que mejores mediciones GPS tenía. El que más corre. Era el Por lo futbolista, mismo. era el futbolista que más corría. ¿No? Tenían que jugar bien. Pero en el partido con Limache y en el partido con Fortaleza, a mí me llamó la atención y vi temas de actitud Sí. que no había visto. Hubo goles curiosos. Me sorprendió Hubo mucho. goles curiosos. Sí, mucha displicencia. Sí, sorprendente. Bueno, y al final ya fecha 5, falta un partido, ¿no? Este partido que ya era distinto, porque ya Colo-Colo ya no venía con mucho más, ¿no? La Roja, Vidal. Pero los primeros 30 minutos son buenos. No son malos. Sí, los primeros 30 minutos de nuevo Se hace ese gol buenos. Correa. Es que se hace cada gol Correa. No, sería Haaland. Digamos, Sí. Digámoslo. Pero yo defiendo Correa futbolísticamente. ¿Eh? Me parece que no juega mal Correa. Me parece que juega bien Correa. A mí me parece un buen jugador Correa. Tácticamente un jugador Me parece que interesante. juega bien. Ahora, o sea, está perdiendo goles y todo, pero se crea opciones más. Es que yo creo que también tiene que ver con el momento general de Colo-Colo. O sea, Sí, todos tiene los que ver jugadores con que el tiene momento son general. Tiene en que ver cierto con modo. momentos. Hay tema con los goleadores. Sí, pues pasan por eso. Pero además de pasar por eso, te traen para solucionar problemas. Ah, bueno. El año pasado la Católica, con una muy mala campaña, San Pedro termina rompiendo récords, Sí, siendo es que goleador. San Pedro es un caso bien particular. Te gana un clásico con un golazo, Sí. con un golazo de Y chilena. al que en el momento era el mejor equipo del torneo, puntero, Entonces, etcétera. Correa es un buen jugador. Me parece que es un buen jugador. Pero no es un goleador Es que nato. no es un goleador, pues. Yo creo eso. Yo creo que es no es ahí un el goleador. tema. No creo que sea un goleador. Ahora, ese otro partido cantado. El partido con Racing. Sí, juega bien la primera media hora. No sé si les quedó también la misma sensación. Le hacen el primero a Colo-Colo y tú decís, este equipo se viene abajo. De Y mentón y- frágil, como sí, se dice. de Ya mentón frágil. no se levanta más. Y después ese partido, para mí ese partido es la salida de muchas cosas. No solo del entrenador, sino del ciclo, ¿no? Me parece que independiente de lo que ocurra, yo creo Se que rompieron todas las se confianzas. rompe todo. La expulsión de Vidal es una postal, digamos. Hoy Arturo Vidal se tiene que ganar de nuevo al hincha de Colo-Colo. De hecho, de hecho aprovechando el tema, yo quería preguntarte eso como a propósito de eso. Porque el hincha que no es de Colo-Colo, el fan del fútbol que no es de Colo-Colo, es mucho más fácil apuntar con dardos a Vidal porque Vidal, como no tiene ese arraigo por el club, es una figura muy problemática. Pero el hincha de Colo-Colo debe tener sentimientos muy encontrados con respecto a lo que está pasando hoy día con Vidal. O sea, es particular el fenómeno de Arturo Vidal. A mí me toca viajar al extranjero y es una locura lo que provoca. No solo desde que hay muchos que lo insultan, porque genera mucho, Obvio. pero hay gente Hay gente que lo sigue. que va solo a pedir una foto con Arturo Vidal. Pero solo en Argentina, en Brasil, en Colombia, me pasó en todos los lugares. Hay un profundo respeto por la carrera de Arturo Vidal. Sí. Que creo que aquí a veces con mucha fragilidad lo perdemos. Y no solo con Arturo, sino que con todos los grandes y los pocos ídolos que tiene el fútbol chileno, si tampoco son tantos. De ahí me parece que hay que ser mesurado. Ahora, hicimos el 11 ideal de Colo-Colo hace un Sí, tiempo po. acá. En esos equipos nunca entra Arturo Vidal. No, Porque él fue un es poco en ídolo del Colo-Colo, fútbol claro. chileno, pero aún no es un ídolo de Colo-Colo. Sí, un jugador muy querido, pero las idolatrías en Colo-Colo tambalean. Tambalean. Yo en algún momento vi que decían, no, Esteban Paredes se tiene que retirar. Se retiró y sin duda está dentro de los más grandes Sí. ídolos de los últimos años en O sea, Colo-Colo. Pero claro, también en el caso de su carrera ayudó a que la gente terminara pidiendo como que salga, que no esté. Pero la gente esperaba mucho más de Arturo Vidal en esta temporada. Sobre todo porque Arturo es así. Arturo es Sí. bocón, como se dice. ¿Y cuál es la declaración de Arturo Vidal a principio de año? Vamos por la segunda. Vamos por la segunda. Entonces, cuando tú no Sí, cumples claro. con tu palabra y anduviste mal en Copa Libertadores, Sí. te hiciste expulsar de forma irresponsable, y fue muy irresponsable, uno espera que se equivoquen los cabros chicos. Pero uno No, espera- no que caigan esas actitudes de Exacto. Arturo Vidal. A mí me recordó cuando vi expulsado a Iván Zamorano en Calama. El final con Cobreloa Que fue el final de su agresión carrera. Fue el final de Sandía. sí, que es muy amargo el final. Claro, y es muy amargo. Y Vidal va camino a eso y Vidal se merece otro final de su Pero carrera. absolutamente. Se lo merece él, pero eso es una crítica a él. ¿Ah? O sea, él tiene que enrolarse para tener otro final en la carrera que él mismo Ahora, construyó. lo conversábamos fuera de micrófono. Arturo es tan competitivo que capaz que empieza a meter y termina el año jugando muy bien porque Bueno. no le gusta ser perdedor, nunca le ha gustado. Así como el año pasado logró sacar al equipo campeón con su liderazgo, hoy día pasó lo que pasó, ¿no? Tenemos que terminar, tenemos que dejar hasta acá el capítulo. Podríamos estar hablando muchísimo más rato porque esta crisis, digámoslo, no es pequeña. Pero Y agradecemos. no hablamos de los premios, No, y no hablamos de lo que los pasaba a premios, principio de no. año, de postergar la pretemporada. Sí, hay muchísimo más que hablar.
pero también la misma contingencia nos va a ir llamando cuando sea necesario. Voy a tener que venir de nuevo, ¿viste? Yo creo que ya pasen Dejen las cosas, pasen una copia de la llave. Edson. Gente, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, Edson, por venir. Un gusto. Muchas gracias, Premio Nacional. Mati, gracias por invitarme a tu programa. No hay programa, gente, de ustedes. Y ustedes déjenlo en los comentarios acá qué harían ustedes con Colo Colo si ustedes pudieran tomar la decisión de cómo arreglar esta situación. ¿Qué harían? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos nosotros en una próxima oportunidad. Dejamos hasta acá. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao.